Hola, quiero platicarles el cómo inicié en el mundo de la brujería. Esta vida es todo lo contrario a la que todos creen. No vivimos en una casa vieja, con calderos por todos lados, gatos negros, verruga en la nariz y mucho menos con escobas voladoras. ¿Quieres saber de mi historia? Quédate conmigo y escucha este relato. Te invito a que te hagas miembro exclusivo del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y disfrutes de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Me gusta hacer brujería. Hola, soy Rebeca. Les relataré el cómo es el día a día de alguien que se dedica a la brujería. La mayor parte del día somos personas comunes y corrientes, y déjenme explicarles que hay diferentes tipos de brujas. Hay wiccas, que se identifican más con la naturaleza y los seres elementales. Hay brujas blancas, que ayudan a quitar todo tipo de hechizos. Y hay brujas negras, las cuales tienen pacto con el diablo y hacen todo tipo de horrores con las personas. Cuando era una niña, siempre quise ser lo que soy. Hay muchas niñas que sueñan con ser princesas, y yo soñaba con ser una poderosa bruja. A los 16 años, me empecé a adentrar en este mundo. A cada paso que daba me gustaba más y más. Mi familia se horrorizó cuando supo mis intenciones de convertirme en bruja, ya que ellos son muy apegados a la iglesia. A mi padre casi le da un infarto con el hecho de pensar de que quería ser una bruja. Empecé investigando cómo se podía ser una bruja, pero hay muy poca información al respecto. Tuvo que ir a donde venden todo tipo de hierbas y velas en el mercado de Sonora y estar preguntando o pidiendo orientación. Obviamente todos me decían que no se dedicaban o no conocían a nadie. Hasta uno me dijo que tenía que ir a la escuela de brujos a Catemaco, Veracruz, pero cuando llegué al puesto de doña Rita, supe de inmediato que ella me podía ayudar. Después de varios días de estar yendo y platicando con ella, por fin me ayudó y me mandó a un pueblo en el estado de Hidalgo. Por seguridad no mencionaré el nombre, pero fui con una señora de nombre Carmen, la cual era la bruja mayor de ahí. Fue ahí cuando empecé a conocer este mundo, y les diré que al principio me daba mucho miedo todas las cosas que pasaban, pero mi convicción es muy fuerte, y poco a poco me fui acostumbrando a estas cosas. Carmen me tomó como su aprendiz, y me explicó que hay dos tipos de brujas en su tierra, las que se transforman y las que son hechiceras. Para ambos casos, se tiene que hacer un pacto con el Señor de las Tinieblas, pero hay muchas diferencias. Yo decidí ser hechicera, y mi mentora se transformaba. Lejos de lo que se piensa, no se quitan los pies, y se transforman en un guajolote. Simplemente es una transformación como la del nahual, y son las ventajas que se tiene después del pacto. Esto es para poder llegar a nuestras reuniones a las orillas de los ríos, donde se hacen las invocaciones, sacrificios y ritos de iniciación de las nuevas brujas. Aquí es donde se profesa la entrega del alma a Satanás, y se les llama aquelarre. Estos son a la luz de la luna nueva y con grandes hogueras, pero para llegar a este día, tienes que tener una preparación de casi un año, en el cual vas a aprender a hacer todo tipo de hechizos, y desmintiendo las creencias populares. A mi parecer, no hay brujas buenas o malas, ya que yo creo que toda aquella persona que entra en la brujería tiene que hacer un pacto para poder adquirir estos poderes sobrehumanos. A las que la gente llama brujas blancas, son las que se dedican a quitar embrujos y no recurren tanto a las malas artes para hacerlo, pero en mi experiencia, ellas también llevan un pacto con mi Señor, y como todo el mundo, hay unas que son demasiado malas y no se tientan el corazón para hacer algo, y unas que todavía tienen conciencia y no les gusta lastimar a los demás. Mi experiencia empezó cuando al llegar a la casa de la bruja mayor, esta me hizo un examen para ver cómo estaban mis sentidos, porque para ser una bruja, me dijo, se necesita un sexto sentido, y hay unas que ya nacen con este don, y otras que tardan mucho en desarrollarlo. Después vienen más pruebas, como la de desenterrar huesos en un panteón a altas horas de la noche
sin que te descubran, y estos son utilizados para los trabajos que te llegan a encargar, ya que hay mucha gente que le manda hacer trabajos a otras personas, desde los comunes amarres hasta un poderoso ritual para que pierdan la vida poco a poco. Al principio, solo asistía a mi mentora, haciendo mandados y consiguiendo las cosas que ella iba necesitando. A los 3 meses, ya empecé a hacer pequeños trabajos, como amarres de amor, salaciones y cosas pequeñas. Seguía día a día aprendiendo más y más sobre esto a lo que yo llamo cultura brujil. A los 6 meses, empecé ya con trabajos más elaborados, siempre al lado de Carmen, la cual me iba diciendo cómo hacerlos paso a paso, y fue cuando me llevó a mi primer aquelarre. Fue una madrugada llena de asombrosas cosas para mí. Sacrificaron una chiva y 2 gallinas negras. Se hizo una invocación a mi maestro, y este nos impregnó con su presencia espiritual. 2 hermanas se unieron a él en un ritual que duró más de 3 horas. Danzamos y cantamos hasta el amanecer. Cabe mencionar que esos parajes donde se hacen son muy privados, ya que hay muchos curiosos que quieren tener evidencia de los aquelarres, y a veces hasta los graban. Por eso tenemos que ser muy precavidas, y siempre estamos dando vueltas por los alrededores, por si llegamos a ver a algún curioso, espantarlo para que salgan de ahí. Estos rituales son muy desgastantes energéticamente. Literalmente terminas molida y tienes un lapso de 3 días para recuperarte, para seguir con las consultas y la preparación del siguiente ritual. Ella, al ser la bruja madre, tenía muchos más deberes que una bruja común. Así que Carmen al año aceptaba 3 ayudantes para minimizar sus labores, pero yo me enfocaba en mi meta. Así pasó casi un año, en el cual fue bastante pesado, pero de mucho aprendizaje. Llegó el día que tanto había anhelado. Era el día en que haría pacto con mi señor, para que realmente fuera una verdadera bruja. Todo el día estuve en preparaciones por parte de la bruja madre, y por fin se iba oscureciendo. En ese tiempo, tuve diversas reacciones a los diferentes rituales que ella me practicó, pero vi cómo mis sentidos estaban a flor de piel. Veía muchas apariciones, escuchaba voces por todos lados. Al principio, me saqué muchísimo de onda, pero conforme fueron pasando las horas se me hizo normal. Al dar la medianoche, nos dirigimos a las orillas de un río muy caudaloso que pasa en las afueras del pueblo y está muy escondido en el cerro, y es de muy difícil acceso. Al llegar, ya había bastantes hermanas, las cuales se desnudaron y se pusieron una especie de camisón, con el cual se nos transparentaba todo el cuerpo. Me echaron unos líquidos que cada una de ellas había preparado para el ritual. La bruja madre empezó con la invocación, mientras yo estaba en la orilla del río, junto a un cordero blanco, el cual iba a ofrecer en sacrificio. En mi mano yacía una daga muy afilada y esperaba la indicación de la bruja mayor para darle muerte a ese cordero. Mis hermanas bailaban y cantaban alrededor de la fogata. Yo veía todo como si estuviera borracha. Solo tenía flashazos de lo que pasaba, y al pasar un rato, recibí la señal de Carmen y metí aquella daga puntiaguda en el cuello del cordero. De inmediato, empezó a correr su sangre, la cual fue guardada en una bandeja. Me tomaron por las manos y la cintura varias de mis hermanas y me llevaron en medio de la celebración. Me hicieron una rueda y yo quedé al centro. Con unas palmas que habían metido en la sangre del cordero, me empezaron a echar de la misma y otras pociones. Me empezó a preguntar la bruja mayor si aceptaba a Satanás en mi corazón. Yo respondí que sí. Me hincaron frente a su estatua y me hizo un corte en la mano izquierda. En la misma charola en la que habían echado la sangre del cordero, pusieron la mía, al lado de varias pociones y muchas hierbas. Esto se lo empezaron a echar a la estatua de Satanás, mientras que con inciensos preparados llenaban de humo todo el lugar. También una extraña bruma empezó a inundar aquella orilla del río, y no sé cuánto tiempo pasó, pero yo solo podía ver que aquella estatua se movía y venía hacia mí. Yo reverenciaba y me dijo: bienvenida a mi reino. Me tomó y me hizo un acto sexual de consumación, así, desposándome y volviéndome una concubina del diablo. Pasaron varias horas hasta el primer canto del gallo. La bruja mayor tapó con una manta mi cuerpo desnudo y me ayudó a levantarme para poder irnos de ahí. Aunque me sentía sumamente cansada, también era de los días más felices de mi vida. Había logrado mi deseo y me sentía totalmente diferente. Sentía que por mis venas corría un poder indescriptible. Sentía que era invencible. Después de unos días de descanso, Carmen habló conmigo
y me pidió que me quedara un año más para ayudarle, y yo accedí con mucho gusto. En ese tiempo, conocí al primer hombre que movió mi corazón, y fue tanta esa atracción entre nosotros que de inmediato empezamos a vivir juntos, y eso que no teníamos ni un mes de conocernos. A Carmen no le pareció muy bien, pero me dijo que no se metería en mis asuntos. Yo seguía yendo a su casa durante el día, ya que le dije a mi esposo que era mi tía y que tenía que ayudarla, porque no podía hacer sus cosas y ella era la única familia que me quedaba. Yo ya había decidido quedarme en provincia, porque como les dije, mi familia me satanizó cuando se enteró cuáles eran mis aspiraciones y pues no encajaba con ellos. Y como encontré a Ernesto, pues las cosas ya fueron más fáciles para no regresar. Al mes ya estaba embarazada y créanme que era la mujer más feliz del mundo. Seguí aprendiendo de Carmen. Mi hombre no sabía nada y sabía que me amaba y tenía en mi vientre el fruto de su amor. El tiempo pasó y en un aquelarre de iniciación las cosas se pusieron muy rudas, porque varios de los pobladores ya sabían el punto de reunión y nos atacaron sin piedad. Varias de mis compañeras fueron golpeadas muy feo, a otras las descubrieron algunos pobladores, y eso quería decir que se tenían que ir de sus pueblos, ya que corrían peligro por la barbarosidad de la gente. Yo con mucha tristeza vi a mi hombre entre el tumulto de gente, y eso me partió el corazón, y para acabarla, llegando a la casa de Carmen, se me vinieron unos dolores y un sangrado muy fuerte. Apenas iba a cumplir 7 meses, y ya había perdido a mi bebé. En verdad, sentía que el mundo se me estaba viniendo abajo. Carmen fue a buscar a mi esposo, el cual me llevó a nuestra casa, y sentí el odio en sus ojos. Se me quedaba viendo muy enojado. Le dije que me perdonara, que era mi culpa que se perdiera la vida de nuestro hijo por no guardar reposo, pero sabía que era por todo el mal que había a mi alrededor. El bebé debía absorber todas las cosas que hicimos con Carmen. Eso lo debilitó y no pudo llegar a este mundo. Ernesto seguía viéndome de una forma horrible, y por fin llegó esa pregunta que se clavó como una daga en mi ser. Me preguntó que si le quería decir algo. Yo le dije que pues aparte de lo del bebé, no tenía más que decirle. Me preguntó varias veces, y ya por fin muy enojado, me dijo que qué estaba haciendo en el río a esas horas, que si era de esas brujas o por qué estaba ahí. Se me llenaron los ojos de lágrimas y salió de la casa, no sin antes decirme que cuando regresara en la mañana no estuviera ahí, que por el amor que me tenía, me dejaría ir y no le diría a todo el pueblo que yo era una bruja, pero que si continuaba ahí, me atuviera las consecuencias. También me dijo que Carmen se fuera o la quemaría con todo y casa. Llegué con Carmen y le platiqué lo que pasó. De inmediato empezó a hacer un trabajo para Ernesto, pero desde que empecé con él, le hice muchas protecciones para que jamás le pasara nada o que nadie le pudiera hacer daño con una brujería, por lo que la bruja mayor se enojó y también me corrió de su casa. Yo solo le dije que no quería que se metiera con Ernesto y mucho menos conmigo, que ya estaba advertida. Salí de inmediato de aquel pueblo y logré contactar a mi madre, la cual me ayudó a regresar a la ciudad. De ahí me instalé con una amiga de la preparatoria a la cual quería mucho y ella fue la que me dio el ojo. Y como éramos mejores amigas en la prepa y a ella le gustaba todo lo de la brujería, me hizo que le contara cómo me fue, cómo me convertí en una bruja, y al relatarle me pidió que la tomara como aprendiz y que ahí en su casa podíamos hacer los trabajos. Empezamos a hacer promoción en el mercado de Sonora, ya que iba mucha gente en busca de alguien que haga trabajos de brujería y fue fácil volver a empezar. Igual tuve que buscar lugares en donde pudiéramos hacer las invocaciones y se me fue revelado uno de los puntos de reunión en la ciudad, que es un cerro muy conocido en donde hay mucha agua. Obviamente no les diré dónde es, pero muchos se lo imaginan. Ya llevo 10 años trabajando muy discretamente en la ciudad y he iniciado en la brujería a más de 8 mujeres que querían pertenecer a este mundo. A menudo me preguntan si no me da miedo lo que me pueda pasar con mi forma de vida, pero yo solo les contesto que me cuida mi Señor y jamás lo voy a defraudar. Esto es una pequeña prueba de lo que ha sido mi vida siendo una bruja, y hay muchos relatos más, pero ya habrá tiempo de contarles todo eso. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte miembro del canal
y no te pierdas los grandes beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.